Bueno, buenos días, bienvenidos a otro webinar, esta vez liderado por CIC. Vamos a hablar del mercado de deuda en Latinoamérica, contexto y oportunidades, un tema de bastante rigor y mucho interés en estos días con tanta volatilidad y tanta incertidumbre que hay en nuestros mercados, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Nos acompañan nuestros dos expertos. Hoy tenemos a Jorge Neira. Para quienes no lo conocen, Jorge es analista de investigación para Latinoamérica de CIC y EMIS. Previamente, él fue asesor del Ministerio de Economía de Argentina, él es argentino, economista jefe de ACMSA y consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo. Jorge tiene una maestría y una licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires y ha completado cursos sobre sostenibilidad de deuda pública y política fiscal. Bienvenido, Jorge, y muchas gracias. Estamos ávidos de escuchar toda la información que tienes para nosotros. Y Nicolás Echeverry, seguramente muy conocidos para muchos de los que nos acompañan hoy. Sin embargo, pues les cuento también de Nicolás. Él es Research Economist para Colombia y Latinoamérica de CIC de EMIS. Es economista de la Universidad Nacional y magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Cuenta con amplia experiencia en investigación y análisis económico y fiscal en Colombia. Con eso podemos dar avance a nuestro webinar sin antes dejar de contarles un poco de lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, de quiénes somos nosotros. Sé que muchos de los que están acá ya son clientes nuestros o digamos hemos tenido conversaciones en el pasado. Somos un grupo británico, el nombre del grupo es ISI Emerging Markets Group. Tenemos 3 plataformas de información. La primera, y bajo la cual nos regimos hoy en el análisis económico de deuda, el que vamos a conversar, que es CIC o SEIC, como lo llamamos en Latinoamérica o en países de habla hispana, que es una base de datos especializada en datos macroeconómicos, reúne más de 7 millones de series macroeconómicas de todo el mundo, en más de 220 economías aproximadamente estamos hoy. EMIS, que es la plataforma por la cual más nos conocen en el mundo, que es una plataforma útil para realizar inteligencia empresarial, inteligencia de mercados, inteligencia de negocios, entender las dinámicas sectoriales y la información financiera de las empresas para controlar riesgos de crédito, desarrollar estrategias en economías emergentes. Y Red, que fue una reciente adquisición, ya hace un poco más de año y medio adquirimos esta empresa, que es una plataforma también que provee información a través de noticias y análisis de alta calidad relacionadas con los mercados emergentes, específicamente de empresas que emiten deuda en América Latina, Europa Central y Oriental, sobre las cuales necesariamente es importante entender sus dinámicas, especialmente de riesgo reputacional, para poder tomar decisiones a tiempo, entrar o salir de posiciones a tiempo. Esto obviamente es muy relacionado para mercado de inversiones, asset managers o digamos institucionales que generalmente tienen posiciones en este tipo de compañías a nivel mundial. Eso es, digamos, en gran resumen lo que hacemos en ISI a nivel mundial. Tenemos operación en 18 países del mundo. Yo soy Carolina Molano, dirijo la operación de toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, sin Brasil. Y ya le voy a dar paso a Jorge y a Nicolás para que comience con la temática que nos trae hoy. Nicolás, sé que tú comienzas y nos traes un análisis inicial sobre particularmente qué tan endeudados estamos en Latinoamérica. Entonces, adelante y bienvenido. Así es, Caro. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas las personas. Gracias por conectarse. Y efectivamente, como lo comentaba Caro, vamos a empezar con un análisis, un contexto de realmente qué tan endeudada está Latinoamérica como para ponernos cierto, enmarcarnos en dónde está en este momento la región. Para eso, yo quiero empezar con un contexto, cierto, muy corto de lo que pasó y lo que ha pasado en la deuda, con la deuda de la región recientemente. Aquí tenemos un gráfico muy sencillo, lo que estamos comparando acá es deuda pública, ¿cierto? Como porcentaje del PIB contra el crecimiento del PIB, ¿cierto? Entonces, importante, desde más o menos desde el 2000, entonces aquí vale la pena recordar que Latinoamérica, cuando acaba el siglo XX, viene de una crisis de deuda bastante importante, principalmente en los 80s, en los 90s, ¿cierto? Cuando arranca la década de los 2000,
aquí podemos observar la deuda pública, es que esta línea morada empieza a incrementar, ¿cierto? Se incrementa aquí a un pico. Digamos que en estos primeros años, como les mencionaba, pues la región venía de una crisis de deuda importante, y en este punto, digamos que el crecimiento, digamos, económico de la región era un poco más modesto. ¿Esto qué generó? Pues que la necesidad de financiación de los países de la región pues fuera mucho más alta, y la herramienta, digamos, en ese momento, pues tuvo que ser la deuda. Posteriormente, después, digamos, como de esos primeros años del 2000, la deuda empieza a bajar, y esto, digamos, empieza a coincidir, como pueden ver aquí en la línea azul, con un crecimiento más acelerado del PIB de las regiones, ¿no? Entonces, con unas tasas de crecimiento, que es este eje que ven acá a la derecha, por encima del 4% promedio para la región. Eso implicó pues que cada uno de estos países pues tenía mucho más ingreso, ¿cierto? Y tuvo que recurrir menos a la deuda. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó en la región? Pues como pueden ver, la deuda como porcentaje del PIB empezó a caer. Y ya si nos fijamos más o menos entrando en el 2007, 2008, ahí es donde empieza el boom de commodities, ¿no? Latinoamérica tiene una condición muy importante, y es que digamos, depende principalmente en muchos casos, ¿cierto? De materias primas, de metales, de petróleo, de combustibles, de gas natural. Entonces aquí, bueno, empieza el boom de commodities, y como pueden ver, pues en estos años, más o menos entre esa época hasta el 2015, 2016, pues la deuda se mantiene bastante baja. ¿Por qué? Porque este boom de commodities permitió que estos países tuvieran mucho más ingresos, mucho más rentas por concepto de, digamos, de la venta de commodities. Hay que tener en cuenta también que países grandes, por ejemplo, México, Colombia, Brasil, Chile, todos ellos tienen, digamos, empresas públicas muy grandes que dependen de commodities, como lo mencionaba, petróleo, cobre, ¿cierto? Una vez se acaba el boom de commodities, como pueden ir viendo, empieza a decaer el crecimiento del PIB de la región, y al mismo tiempo empieza a subir la deuda pública de la región. Esto pues no es una casualidad, como lo mencionaba en la primera parte de los 2000, el crecimiento económico fue el que ayudó a que la deuda bajara. Bueno, aquí fue al contrario, ¿no? Una vez la economía se ralentiza, los ingresos disminuyen, la deuda pública pues tiende a aumentar, y si se fijan, continuó aumentando hasta llegar a un pico también, digamos, local en la última década. Cuando llega la pandemia del COVID-19, vemos aquí una caída bastante importante en el PIB de la región, y pues definitivamente todos los gobiernos tienen que salir, por un lado, a emitir deuda digamos, para sobrellevar todas las dificultades económicas en las empresas, las ayudas también a las familias, y también pues tuvieron que, digamos que, utilizar pues estos recursos, sobre todo, por ejemplo, para el pago de las vacunas. Entonces, necesariamente la deuda vuelve a aumentar. ¿Qué termina pasando en los siguientes años? Como pues ustedes también sabrán, en 2021 pues fue un año también atípico de crecimiento económico en el mundo, y la región pues no fue ajena a este crecimiento. Entonces, digamos, con estos mayores ingresos pues económicos, la deuda empieza a bajar, y pues lo que se espera es que en los próximos años, si se continúa con el buen manejo fiscal que hay hasta el momento, pues la deuda continúe bajando, ¿cierto? Entonces, eso es como un contexto inicial. Latinoamérica pasó de una deuda muy alta, de una deuda pública muy alta, la redujo, y pues ahorita está otra vez en un camino decreciente. ¿Cómo se contrasta este comportamiento con la deuda privada? ¿Cierto? La deuda privada, digamos, en la mayoría de los países de la región tiende a ser un poco más débil en cuanto a la deuda pública, porque los mercados de deuda privada normalmente no están tan desarrollados como los de deuda pública. Miremos, por ejemplo, hay un caso particular, de hecho hay varios, y por un lado están primero, por ejemplo, Argentina y México, que son estos dos países que ven acá, la línea morada y la línea naranja. Son dos países donde la deuda privada es muy baja, ¿sí? Como les decía, no, la deuda privada en estos dos países pues no está tan desarrollada. En contraste, miramos, por ejemplo, a Chile. Chile es un país, digamos que, con un nivel de desarrollo relativo en el sistema financiero bastante alto a comparación, por ejemplo, de la región y de hecho en el mundo. Después de la crisis financiera, este desarrollo, digamos, rápido del sistema financiero generó un incremento principalmente en qué? En deuda corporativa, ¿cierto? Deuda de las empresas, y deuda de los hogares, principalmente a través de deuda hipotecaria. Como pueden ver, todos los países llegaron a un pico, ¿cierto?, en esta deuda privada en 2020, ¿no? Pues evidentemente por consecuencia de la pandemia, pero sin embargo, pues digamos que la deuda también ha tendido a bajar. Hay otros dos casos particulares en este punto de la deuda privada, y son Brasil,
y Colombia, que es, perdón, Brasil, Colombia y Ecuador, que digamos son estos dos puntos de acá, principalmente Brasil y Ecuador. Fíjense que a pesar de llegar a un nivel alto en 2020, ¿cierto? No parece ser que la deuda privada digamos, esté entrando a una senda decreciente. Esto puede llegar a tener un riesgo, ¿cierto? Cuando la deuda privada aumenta, eso implica que este ingreso disponible del sector privado, ¿cierto? De los hogares, de las empresas, se reduce y pues esto definitivamente se puede llegar a traducir en menor consumo, ¿cierto? En menor gasto, menor contratación, dependiendo evidentemente pues cuál va a ser ese manejo de la deuda que den los países. Pero pues si bien la deuda pública ha tenido, digamos, una volatilidad bastante importante, en este caso podemos ver que la deuda privada como porcentaje del PIB ha sido más bien estable en esta última década. Y listo, entonces ya entendiendo un poco mejor cómo está la deuda pública y cómo está la deuda privada, la pregunta que se hace uno es, bueno, ¿qué tan vulnerable es la región teniendo la deuda que tiene? Y en este momento queremos mencionar algo que es muy importante y es el riesgo cambiario principalmente. Este es un gráfico también muy sencillo. Acá en el gráfico, en el eje de la izquierda, lo que pueden ver es que si el círculo está más arriba, ahí el país tuvo una mayor devaluación en 2022. Esta es una fotografía de 2022. Y si está más a la derecha, su ratio de deuda externa, ¿cierto? Como porcentaje del PIB es mayor. ¿Y por qué queremos comparar esto? Porque si un país tiene una deuda externa muy alta, ¿cierto? Pero también es muy vulnerable al riesgo cambiario, pues va a empezar a tener problemas porque la deuda, como normalmente la deuda externa tiene una denominación en moneda extranjera, pues lo que va a generar es que el costo de la deuda en moneda local pues sea mucho más alta e incluso pueda empezar a llegar a tener riesgos de impago por el elevado costo que tiene la deuda. Acá hay 4 puntos importantes. El primero es Brasil. Brasil tiene una deuda externa muy bajita. El mercado de Brasil de la deuda es principalmente deuda externa, perdón, deuda interna, y como pueden ver acá, pues la vulnerabilidad al riesgo cambiario es muy bajo. Pero también, ¿por qué? Porque en 2022 el real brasileño se valorizó en contra del dólar, ¿no? Se apreció y pues esto genera que, al contrario, en vez de tener vulnerabilidad, pues se fortalezca en cuanto a esta moneda. Un segundo punto muy importante es Argentina. Argentina, como pueden ver acá, es este círculo azul. Argentina es un país muy vulnerable, ¿cierto? Principalmente teniendo en cuenta pues nuestro gráfico. ¿Por qué? Número uno, pues más o menos podemos ver acá que está más o menos entre el 50%, ¿cierto? La deuda externa como porcentaje del PIB, pero lo que sí vemos es una devaluación bastante importante. En 2022, como podrán ver aquí, la devaluación en el año fue más o menos del 75%, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué puede implicar? Que el valor que yo tengo que pagar de mi deuda, ¿cierto? A final de año, ahora es 75% más caro en moneda local. Y pues digamos que esto puede amenazar bastante la sostenibilidad de esta deuda. Colombia, por ejemplo, en un tercer punto, Colombia ha aumentado su vulnerabilidad. Si hay personas acá que siguen la economía colombiana, podrán saber que en 2022 el peso colombiano se depreció más o menos un 20-25% con respecto al dólar. Entonces, Colombia, por su parte, tiene una deuda externa por encima del 50%. Entonces, empieza a aumentar un poco su vulnerabilidad, dependiendo principalmente pues, del comportamiento del riesgo cambiario. Y el último punto acá importante en esta gráfica es Chile. Si pueden ver aquí al final, Chile y Uruguay pueden llegar a empezar a tener vulnerabilidad principalmente por el tamaño de la deuda con respecto al PIB, ¿cierto? Y es que se están acercando al 80%. Hay un punto clave aquí con Chile, que es, digamos, contrastado con Brasil, Argentina y Colombia, por ejemplo, y es que la deuda externa es principalmente privada, ¿cierto? Y ahí cambia un poco, porque la dinámica es un poco diferente, digamos que las fuentes de financiación de la deuda privada son un poco diferentes, de modo que la vulnerabilidad podría cambiar, pero definitivamente pues es importante ponerle atención al tamaño de la deuda. Finalmente, lo que les quiero resaltar es en los círculos, cuando estamos hablando del tamaño de los círculos, y pueden ver, por ejemplo, aquí Paraguay es más pequeño, Uruguay es más pequeño, fíjense estos dos círculos. Hay una cosa interesante y es que en términos absolutos, México es el país de Latinoamérica que tiene la deuda externa más grande en términos absolutos, lo cual es interesante, ¿no? Siendo que igual México es la segunda economía de la región, pero definitivamente pues lo que se observa es que no pareciera tener como un nivel de vulnerabilidad alto, ¿no?
Entonces ya digamos que entendemos que hay unos países, ¿cierto?, que tienen más deuda, menos deuda, pero adicionalmente hay unos países como Argentina y Colombia, por ejemplo, que tienen un poco más de vulnerabilidad al riesgo cambiario, y precisamente el problema de la vulnerabilidad es que nos puede llevar un poco a tener un riesgo de default, ¿cierto? Un riesgo de impago de la deuda pública. Y aquí me gustaría pasarte la palabra, Jorge, para que nos cuentes un poquito cómo funciona este tema del riesgo, ¿cierto? Riesgo de impago, cómo ve el mercado a la región en términos de deuda pública. Hola, buenos días. Gracias, Nicolás, por la invitación. Gracias, Carolina. La región, digamos, en términos de riesgo de impago, en promedio, como vemos aquí en el gráfico del riesgo del ENVI global, está levemente por encima del promedio de los emergentes. Hoy por hoy la región más aproximadamente opera en 500 puntos básicos sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro americano, lo cual se ha mantenido más o menos estable en los últimos 2-3 años. Digamos, la región está vista como un mercado de deuda relativamente confiable. Sin embargo, como vemos un poco aquí en el cuadro, hay alguna heterogeneidad, porque en la región conviven países como Perú, Chile, Uruguay, con 100, 180 puntos básicos sobre el Tesoro americano, digamos que ya es un grado de inversión, digamos. Hasta México, México también, hasta México con 380 puntos básicos está en el nivel de grado de inversión, pero en el otro extremo tenemos países con un riesgo país elevado y sostenidamente elevado. Venezuela es un caso muy extremo, pero también tenemos Argentina, Ecuador, Bolivia. En general esto está atado a los fundamentos macro de estas economías, pero también está fundamental de corto plazo, pero también está atado a cuestiones estructurales e institucionales muy importantes, digamos, que hablan tanto del manejo prudente de las finanzas públicas, el control de la inflación y en general estructuras de gobernanza fiscal que aumentan la capacidad de los gobiernos de mantener la deuda bajo control. Como vemos en el gráfico, el riesgo país de la región sigue al riesgo global, digamos, y es paradigmático lo que sucede con la crisis del COVID, que fue rápidamente revertido y permitió a la región colocar bonos, como tú decías, en el medio de la crisis del COVID a muy bajo costo y poder financiar de forma virtuosa las necesidades fiscales. Algunos de esos países, como Argentina y Ecuador, en esa etapa estaban reestructurando su deuda y eso complicó en gran parte la capacidad de esos países de financiar de forma elegante, por decir de alguna manera, las necesidades de gasto. Por eso es muy importante mantener sano el mercado de deuda soberana en cada país para que sea una herramienta de gestión y de progreso en momentos complejos. Ok, perfecto. Y una última cosita aquí que te preguntaría, Jorge, y es, de pronto para ubicar un poco mejor a la audiencia, es por qué se termina finalmente utilizando este indicador en ENVI global. ¿Cuál es como esa ventaja que nos da en medida? La ventaja del indicador del ENVI de riesgo país, básicamente que está compilada por un banco internacional y tiene tanto componentes duros, o sea, componentes de cómo performan los bonos externos de cada país, como consideraciones políticas y sociales, digamos, y tiene la principal ventaja es que es comparable, digamos, en el sentido que las metodologías, aunque no son públicas, son estables en el tiempo y permiten de alguna manera ordenar los países como en el cuadro de la presentación y entender relativamente cuál es la visión del mercado sobre la sostenibilidad de la deuda, digamos. Como todo es la visión del mercado, eso no quiere decir que necesariamente un país, porque tenga alto riesgo país, va a terminar reestructurando su deuda en el corto plazo, digamos. Pero sí indica que el riesgo es alto o que el mercado juzga que el riesgo es bajo.
Ok, perfecto. Gracias, Jorge. Y bueno, aquí con esta última, ¿cierto? Acabamos esta primera parte de entender como el contexto de la región, ¿cierto? Entonces vemos que la región en términos generales está endeudada, ¿no? Tanto lo que es deuda pública como lo que es deuda privada, y también pues hablando de cómo es la composición de la deuda, vemos pues que la región también está endeudada, digamos, en términos externos. Sin embargo, vemos que afortunadamente la región no tiene unos niveles muy altos de riesgo de impago, lo cual es interesante y digamos que genera un poco más de atractivo al mercado de deuda en la TAM, y eso es lo que queremos hablar ahorita, y es cómo funciona ese mercado, ¿cierto? Y es de qué afecta, de qué depende que los inversionistas lleguen aquí a comprar, por ejemplo, bonos públicos, ¿cierto? ¿Cómo son los mercados en la región? Y aquí quiero empezar contigo, Jorge, a que nos cuentes un poco sobre cómo esa caracterización de los mercados en Latinoamérica. ¿Cómo podríamos empezarlos como a clasificar y entender mejor cómo se contrastan? Porque lo que tú decías, hay como en este índice, y permítame, regreso aquí vemos una cosa muy interesante, y es, claro, a nivel global, ¿cierto? A nivel general, la región pues tiene un índice bastante bueno, pero hay una alta heterogeneidad, ¿cierto? La región tiene distintos, digamos, enfoques, los países tienen distintas políticas, y pues eso también hace que la región sea muy rica, pero pues sí es importante, digamos, entender un poco cómo es ese desarrollo de ese mercado de deuda acá en la TAM. Sí, tal cual, Nicolás. Los mercados de deuda en Latinoamérica se han desarrollado mucho en los últimos 20 años, digamos. Uno de los beneficios del boom de los commodities es que a la región en general le permitió sostener políticas macroeconómicas responsables, estructurar regímenes de metas de inflación que permitieron derrotar la alta inflación que sufrieron muchos países durante los 80 y hasta mediados de los 90. Y eso permitió cosas muy importantes. Primero, permitió que los países puedan desarrollar su mercado de deuda local, en moneda local. Eso tuvo un gran impacto porque una de las discusiones a fines de los 90 era el pecado original de la deuda, esto es, a los países, sobre todo latinoamericanos, no tienen mercado de deuda en su moneda, entonces tienen que necesariamente colocar en dólares y eso aumenta el riesgo cambiario como hablábamos antes. Y eso complica más las reestructuraciones. ¿Qué hizo la región en los últimos 20 años? Desarrolló sus mercados de deuda local. Inclusive, muchos países de desarrollo alto en su mercado, como Perú, México, Chile, Brasil, Colombia, Uruguay, colocan a 30 años en su moneda local. Eso implica una gran confianza de parte de los inversionistas que el régimen macroeconómico y el control de inflación va a ser bueno a largo plazo, más allá de algún shock como puede haber sido el COVID. Después, otro tipo de cuestiones. Los emisores soberanos se han preocupado también por fortalecer lo que se dice la liquidez de sus emisiones. Digamos, que los mercados de deuda, tanto locales como internacionales, sean líquidos, digamos, tengan la suficiente liquidez para que los inversores puedan entrar y salir sin grandes costos de transacción, con spreads bajos, y eso aumenta el atractivo de la deuda para inversores institucionales de países desarrollados. Entonces, eso aumenta el atractivo de deuda frente a mercados pequeños que cuesta mucho entrar y salir, o donde la liquidez del mercado complica mucho la capacidad de inversiones de invertir a no tan largo plazo. Otra cuestión muy es que la región ha diversificado mucho la fuente de financiamiento. Aparte de la deuda pública de bonos locales e internacionales, ha aumentado su exposición a bancos de desarrollo y otro tipo de financiamiento bilateral, como puede ser otros países como el Club de París, China. Entonces, eso ha aumentado la capacidad de los gobiernos para endeudarse y ha permitido mejores políticas públicas. Y
Y otra cuestión importante, se ha preocupado mucho la región por aumentar la comunicación con inversores. Esto se puede ver claramente en este gráfico de un informe muy reciente del Instituto de Finanzas Internacionales, donde los países más desarrollados como Colombia, Brasil, Uruguay, Perú y México, Chile y República Dominicana, ranquean muy alto en un ranking de relacionamiento con inversores. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno esto? Porque permite entender bien qué necesita el mercado y colocar de forma más exitosa y a menor costo los títulos públicos. Eso tiene una gran importancia a la hora de poder gestionar eficientemente la deuda pública y disminuir los niveles de riesgo. Por eso, mucho de esto está reflejado en los índices de riesgo país, como veíamos antes. Hay que notar también que otros países no están tan desarrollados como Ecuador, Belice, Barbados, Paraguay está haciendo grandes progresos, Panamá también, República Dominicana también está muy interesado en desarrollar su mercado de deuda local. En general, toda la región ha tomado conciencia que la deuda es una cuestión muy importante para la gestión macroeconómica, entonces rankea alto en indicadores muy importantes. Ok. Y listo, ya con esto en mente, digamos aquí es interesante, por ejemplo, ver aquí cómo Colombia y Brasil y Uruguay, ¿cierto? Estos primeros 5 países pues tienen un mercado de deuda mucho más desarrollado, y déjenme entrar ahora a hablar un poquito sobre el mercado de deuda en Colombia, como para aterrizarles un poco lo que les estamos contando a qué están haciendo estos países. Entonces, en Colombia, la principal fuente del endeudamiento del país definitivamente son los TES, ¿cierto? Son los bonos del Tesoro. Como pueden ver acá, es incluso la deuda, los bonos del Tesoro representan más de la mitad del endeudamiento en Colombia, ¿cierto? Y pues aquí, para las personas pues que lo conocen, sabrán que son bonos en tasa fija, ¿cierto? O en una tasa UR, pues que se va moviendo, digamos, con el comportamiento de los precios. Otro punto muy interesante, ¿cierto?, de esta deuda de Colombia son los bonos externos. Recientemente, pues Colombia ha tenido un aumento, ¿cierto?, en los cupos de crédito, principalmente con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial, y pues lo que demuestra esto es que el 20% del endeudamiento en Colombia son todos estos bonos externos. Vemos, por ejemplo, otros grandes, como por ejemplo este BIRF, que en este caso pues es el Banco Mundial. Entonces, principalmente Colombia tiene una deuda que es de títulos del Tesoro, principalmente. Esto, por ejemplo, muestra un grado, digamos, relativamente alto de desarrollo, porque implica que, como veíamos en el gráfico anterior, que hay una relativa confianza, ¿cierto?, de los bonos del Tesoro de Colombia, y pues esto genera que cada vez esta deuda pública a través de bonos del Tesoro pues sea más alta. Ya entendiendo esto, déjenme contarles aquí un poco también de la historia reciente de la emisión de títulos de Colombia. Como pueden ver aquí, miremos la línea morada, ¿cierto?, que es el crecimiento de la tenencia de bonos del Tesoro en manos del público. Aquí digamos que venía un crecimiento relativamente estable. Antes de esta historia, antes en 2018, 2019, se habían hecho varias emisiones, pero definitivamente, como veíamos al inicio de la presentación, cuando llega la pandemia, ¿cierto?, ahí es donde los países tienen que volver a salir a la búsqueda del financiamiento. Como veíamos en la diapositiva anterior, pues Colombia se endeuda principalmente, ¿cierto? La deuda pública es principalmente en TES, ¿no? Y acá pueden ver cómo a partir del 2020 esta línea morada empieza a aumentar, ¿cierto?, bastante rápido, ¿cierto?, pasando casi menos del 5 a casi el 13% de crecimiento mensual de la tenencia de bonos de TES. ¿Y esto qué generó? Pues aquí en estas fechas que ven aquí, julio 2020, octubre 2021, enero 2022, coloqué algunas de las emisiones de TES que realizó el gobierno nacional en Colombia. ¿Por qué? Número uno, porque tenían que financiar todos los costos, digamos, que habían incurrido en la pandemia. Como les mencioné, pues todas las ayudas, todos los auxilios económicos, tanto a familias como a empresas, como el pago de vacunas. Digamos que el gobierno en
en la publicación de sus decretos de emisión de bonos, pues lo que dice es, necesitamos financiamiento para cubrir no solamente lo que ya nos gastamos en 2020, sino para lo que va a venir en los próximos años en cuanto a la recuperación económica, y definitivamente pues lo que pueden ver acá es que el crecimiento de los bonos, de los TES en manos del público aumenta hasta el 15%, ¿cierto? Mensual, y esto pues lo que dice es, por un lado, que el gobierno pues se empieza a endeudar bastante, pero por otro lado también nos dice que el apetito por bonos públicos de Colombia pues fue relativamente bueno, ¿cierto? Relativamente positivo, tanto que el gobierno pues pudo seguir emitiendo. Como pueden ver, en octubre del 2021 y en enero del 2022 vuelven a haber otras 2 emisiones de TES, y pues ya, si observan al final, ya ahorita en estos últimos meses, pues el crecimiento de la tenencia de TES se mantiene bastante alto, inclusive por encima de lo que estábamos observando mucho antes de la pandemia. Y aquí hay otra razón subyacente a este tema, y quiero que nos concentremos ahora en la línea verde, ¿cierto? La línea verde lo que nos está mostrando es el comportamiento de la tasa de interés del Banco Central, del Banco de la República. Entonces, como pueden ver, más o menos, después de la pandemia, después de que empieza la reactivación económica, la inflación, pues todos conocemos, empieza a dispararse, el Banco Central debe comenzar a subir sus tasas de interés. Esto que genera, evidentemente, pues que todas las tasas de interés de la economía, principalmente de financiamiento, deben aumentar. Es decir, el costo del financiamiento aumenta y, consecuentemente, pues los rendimientos, en este caso, por ejemplo, de los bonos, tanto de 1 año a 10 años, empiezan a aumentar, ¿cierto? Y esto genera, finalmente, que los inversionistas, por un lado, al saber que Colombia, por ejemplo, tiene, digamos, una deuda pública relativamente estable, tiene también un riesgo de default relativamente bajo, ¿cierto? Tiene un grado de inversión, entonces estos bonos empiezan a ser muchos más atractivos, y digamos que eso es consecuente con este aumento de la tenencia de TES, ¿no? Y pues digamos, eso entiendo, es una cosa regional, ¿cierto? En otros países se han visto tendencias similares, y aquí, Jorge, me gustaría que nos contaras un poco cómo se ha visto esto en comparación, en contraste con otros países de la TAM. Claro, totalmente, Nicolás. Aquí en el gráfico podemos ver el rendimiento de los bonos locales de 3 países. En el caso de Chile y Perú a 10 años, y en el caso del Tesoro mexicano, las CETES a 1 año. Lo que puedes ver claramente que el rendimiento, aunque sean 3 economías distintas, claramente ha estado correlacionado porque la región tuvo shocks parecidos, que es al principio, hasta 2021 se mantuvieron las tasas bajas de interés, hasta el principio de 2021 se mantuvieron las tasas de interés y luego paulatinamente fueron subiendo. Lo importante es que estamos hablando aquí de bonos a 10 años en moneda local. Lo cual esto no está dado, digamos, no es una cuestión que ha sido construida a través de paso consciente de los gobiernos para desarrollar su mercado de deuda local. El mercado de deuda local no solamente permite financiar a los gobiernos en su moneda, sino también permite que las empresas puedan financiarse a similares plazos, porque la referencia del mercado de deuda local está en los bonos gubernamentales, en general en todas estas economías. Entonces, y los bonos gubernamentales están vistos como los más seguros, entonces es una referencia importante para que los privados también puedan desarrollar su mercado de deuda local de títulos. Lo que es importante también es que esto también está influido por el entorno de tasas, como tú decías. Entonces, cada país, de acuerdo a cómo fue subiendo las tasas de interés su Banco Central, ha ido impactando en el rendimiento de los bonos públicos. Y yendo un poco al mercado internacional de bonos en dólares, aquí podemos ver que el spread de algunos países como Uruguay, Perú, que son uno de los mercados más desarrollados de deuda y más estable, ha ido manteniéndose bastante estable y acompañando el rendimiento de los bonos del Tesoro americano para el mismo plazo. Esto es muy importante porque en el caso de Perú, no así en el caso de Uruguay. Perú ha tenido muchísima volatilidad política.
en los últimos 3 años, o más te diría en los últimos 5 años, y esto no ha impactado marginalmente casi nada en el rendimiento de los bonos internacionales de Perú. Esto muestra que la gestión de deuda y los fundamentos macro sólidos soportan, en el caso peruano, una alta volatilidad política. Y eso es un activo muy importante para los países de la región, porque permite financiar proyectos a largo plazo, permite dar previsibilidad a las empresas y permite tener una administración de deuda suave, como decirlo, previsible. Entiendo. Y aquí me parece importante continuar con lo que vamos a seguir hablando, porque hasta el momento hemos hablado, ¿cierto?, de deuda pública, deuda privada, hemos hablado de los bonos del Tesoro, pero hay una cosa aquí interesante, Jorge, que me gustaría que nos contaras, y es, yo entiendo que recientemente han empezado a ver como una nueva categoría, ¿cierto?, de tipos de bonos, diferentes a los que conocemos siempre, ¿cierto?, los bonos tal vez bonos de empresas, tal vez los bonos del Tesoro, que ya veíamos de Perú, Uruguay, de Estados Unidos, que son como ese tipo de financiación estándar que normalmente tienen los países. Entiendo que recientemente han empezado como unas nuevas tendencias, ¿cierto?, de unos tipos de bonos diferentes, y aquí pues me gustaría que nos contaras qué está haciendo la región al respecto y qué tan avanzados estamos nosotros de pronto frente a otras regiones. Claro. Luego de la crisis financiera internacional de 2008, y de la mano de las crecientes preocupaciones ambientales y sociales a nivel mundial, la financiación de los países empezó a mirar con mucho mayor interés el destino de los fondos, el objetivo para el cual los países se endeudan. Y también empezó a mirar un poco que las cuestiones de desastres naturales, de la mano del cambio climático, cada vez son más frecuentes, y de alguna manera el mercado de deuda también tiene que incorporar eso de una forma más explícita, digamos. Entonces ha habido una suerte de florecimiento de varias opciones para los países para poder, desde el lado de la deuda, mostrar avances en todos esos campos. Esto es una tendencia mundial, pero la región está bastante bien posicionada porque esto presenta un mayor atractivo para los inversionistas preocupados por las cuestiones ambientales y sociales y permite tener mejores opciones desde el punto de vista de la colocación de bonos. Y la región tiene un gran activo ambiental, es la región donde tiene la mayor reserva natural del mundo, que es el Amazonas. Entonces, las cuestiones ambientales están muy a tope de la agenda. Entonces, hay innovaciones, como yo me gusta decirle, de diverso tipo, digamos. Barbados, en la última reestructuración de deuda entre 2018 y 2019, introdujo por primera vez cláusulas para cambiar el cronograma de pagos de sus bonos si ocurren desastres naturales de magnitud. Esto es, si yo tengo un desastre natural de aproximadamente el 10%, 15% del PBI, que en general Barbados es una isla del Caribe con hermosas playas, pero bueno, en el Caribe hay huracanes, puede haber inundaciones por tormentas, puede haber lluvias asociadas a todos esos eventos. Entonces, si Barbados tiene un choque muy importante por un huracán, puede suspender los pagos de esa deuda por 2 años, lo cual le da un tiempo muy importante al país para poderse recuperar. Y a la vez, el shock externo, el shock ambiental, no produce una suspensión de pagos unilateral y una nueva reestructuración de deuda, sino que solo el país tiene que avisar que tiene formalmente, que tuvo un evento climático muy adverso, y eso automáticamente gatilla la suspensión de pagos. Eso es una gran innovación porque permite que el país mantenga su deuda pública sin default, pero a la vez le da tiempo para la recuperación.
Eso es una cuestión muy, muy finita que se viene discutiendo hace mucho, cómo ayudar a los países cuando tienen eventos naturales muy adversos. Luego, después, tenemos cosas más conocidas, digamos, como los bonos verdes o los bonos sociales. ¿Qué son los bonos verdes? Son bonos en el cual lo que se recauda va a proyectos en general de mitigación y control del cambio climático en general. ¿Qué puede ser esto? Puede ser producción de energías renovables, electrificación, eficiencia energética, todos proyectos en el cual tengo una contribución definida para el ambiente y contribuyan a mejorar las perspectivas ambientales y reducir el cambio climático. Aquí tenemos tanto activos a soberanos como Chile, Colombia, México, o corporativos en muchos otros países, digamos. En general, los bonos corporativos también tienen el atractivo de que uno sabe que la empresa se dedica, por ejemplo, a generación de energía eólica. Entonces, la financiación es directa, digamos. En cambio, los soberanos tienen que especificar cuáles son los proyectos y cuál va a ser el beneficio de sostenibilidad ambiental que va a tener los fondos recaudados. En general, los bonos verdes están teniendo una gran aceptación de parte de los inversionistas porque conjugan la financiación de proyectos que contribuyen a las metas del Acuerdo de París y a los objetivos ambientales y sociales que cada país se está comprometiendo. Después hay algunos twists con respecto a la sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, Uruguay emitió en 2020 $1.500 millones de un bono cuyo rendimiento, cuya tasa de interés está atada al cumplimiento de los objetivos que el país se comprometió en el marco del Acuerdo de París. O sea, básicamente, si el país cumple con esos objetivos, la tasa de interés es menor. El país, Uruguay, tiene que publicar un informe auditado de cuál es la marcha de esos indicadores y de acuerdo a eso determina su tasa de interés, digamos. Entonces, el incentivo al cumplimiento de las metas ambientales es mucho mayor y también provee a los inversionistas con un link muy directo entre el objetivo ambiental y las tasas de interés. El cumplimiento de las metas se audita por terceros y está relacionado en el caso de Uruguay a la forestación y a la emisión de gases, a la reducción de emisión de gases contaminantes. Después tenemos otro tipo de bonos, que los bonos sociales, básicamente, o de género, que son bonos cuyos fondos van a proyectos de mejora social, en general de construcción de viviendas o de políticas de género que mejoren la inserción de grupos no tan favorecidos. Y después hay una última opción, digamos, en el cual también la región ha estado muy activa, que es los canjes de deuda por naturaleza o bonos azules, blue bonds, que es esencialmente operaciones de deuda en el cual los países se comprometen a realizar cuestiones asociadas a la conservación de ambientes naturales, no tanto a acciones como los bonos verdes. Recientemente Ecuador realizó una recompra de deuda de $1.500 millones, por el cual se comprometió a aportar $300 millones de esos ahorros para proteger el ecosistema de las Islas Galápagos. Esta operación, junto con los bonos de sostenibilidad de Uruguay, ha contado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo,
garantías también de organismos bilaterales de Estados Unidos, y permite acciones también directas para mejorar la sostenibilidad ambiental y para mejorar los ecosistemas. Y este mercado de canje de deuda por naturaleza es uno de los mercados que creo que va a crecer más en los próximos años, porque realmente son arreglos en el cual todas las partes ganan, los inversionistas tienen mayores garantías de pago, el país gana por la sostenibilidad ambiental y permiten a los países estructurar mejor su deuda pública adicionalmente. O sea, es un win-win para todas las partes y tienen un gran potencial para muchos países. Barbados también hizo una operación recientemente, en 2020, y Belice lo hizo unos años antes. Como ves, la región está muy enfocada en las últimas tendencias de los mercados internacionales de deuda pública. Eso mejora mucho más la percepción de riesgo y permite mantener los spreads soberanos muy controlados y en niveles bajos. Gracias, Jorge. Y déjame complementar con lo que tú nos acabas de contar, y es precisamente a veces la dificultad de estos nuevos mercados que son, como tú nos decías, innovadores. Es a veces la dificultad de entenderlos, de hacerle seguimiento, de saber qué está pasando, y aquí queremos contarles un poco, y es como mencionaba Carolina al inicio, pues nosotros somos una empresa de información y les queremos contar que, pues si ustedes están interesados ahorita, este mercado, básicamente, como la entidad, ¿cierto?, llamada a hacer todo ese seguimiento es esta iniciativa de bonos climáticos, que precisamente lo que quiere es entender muy bien desde qué sectores, desde qué países, desde qué tipo de monedas se están haciendo a cabo estas inversiones para determinar, digamos, desde el punto de vista de la inversión, ¿cierto? Es cómo yo de verdad me meto, digamos, en esta nueva tendencia de la inversión en bonos verdes. Entonces aquí pues la idea es entender muy bien eso, y pues les queremos contar, y si tienen más interés pues nos pueden preguntar, tenemos la información y pues podríamos conversar un poco más. Ya para finalizar esta parte, pues queremos dejarles unas conclusiones. En primer lugar, unas conclusiones de la primera parte de lo que es la primera pregunta que nos hacíamos, que es, bueno, ¿qué tan endeudada está la región? La respuesta está como en un nivel moderado de deuda. Veíamos que después de ese pico, después de la pandemia de COVID, pues la región pudo empezar a disminuir ese ratio de deuda sobre PIB. Pero hay una cosa importante, y es que pues siempre, ¿cierto? Siempre hay unos riesgos. Ahorita, como sabrán, pues en Latinoamérica está pasando por unas dinámicas políticas y sociales complejas, ¿cierto? Entonces, pues lo importante es que los gobiernos continúen fortaleciendo las finanzas, primero para que la deuda, digamos, no se vaya a niveles exorbitantes, y seguro para que sea sostenible, para que caigamos, digamos, perdón, para que no caigamos en ningún momento en un riesgo mayor de default, que veíamos pues que en este momento es un nivel moderado. El endeudamiento privado ha sido mucho menor, ¿cierto? El desarrollo de la deuda privada en la región es mucho más lento, ha sido mucho más pequeño en comparación con el público. Sin embargo, hay algunos países donde esta deuda pues ha empezado a aumentar, principalmente por el endeudamiento de los hogares. Y en tercer lugar, digamos, la región presenta un promedio spread soberano por debajo de los 500 puntos. Eso es digamos, un resultado bastante sobresaliente para una región que tiene pues algunos países con una situación compleja. Y pues esto se debe principalmente a un manejo, ¿cierto? Un manejo de la deuda prudente después de toda esta crisis de deuda, y políticas y fiscales sólidas que por un lado pues mantienen mantienen la economía muy sana, pero adicionalmente pues mantienen, digamos, como mucha confianza en el inversionista. Y aquí, Jorge, me gustaría que tú pues, nos contaras ya estas conclusiones de la segunda pregunta que nos hacíamos sobre el mercado, sobre los mercados locales de deuda. Claro, sí, sí, claramente podemos concluir que varias economías importantes de la región, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay, Perú, presentan un alto desarrollo del mercado de deuda pública, con diversidad de fuentes de financiamiento, mercados de deuda local muy sólidos y frecuentes innovaciones que los colocan en la frontera de
de los bonos que los inversionistas demandan y las tendencias en los mercados de capitales internacionales. Hay otras economías como Ecuador, Paraguay, Panamá, que también están realizando importantes avances y siguen tratando de crecer para llegar a un desarrollo importante y contribuir a la estabilidad macro y al crecimiento. En todo esto, hay la gran importancia, hay que destacar la gran importancia del mercado de deuda local, que se desarrollaron de forma muy importante en los últimos 20 años de la mano de la derrota de la inflación y de las buenas políticas macroeconómicas. Esto ha impactado fuertemente en la disminución del riesgo cambiario, un riesgo que la región tenía, que era identificado como una región de alto riesgo durante toda la década del 90. Y los bonos, la emisión de bonos temáticos, sociales, ambientales y con innovaciones que ayudan a la sostenibilidad ambiental y de deuda pública está a tope de la agenda y va a seguir poniendo a la región en un rol importante a tope de las tendencias mundiales, digamos. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Hasta aquí, en este momento, digamos, llega nuestra presentación de lo que es el contenido. Vamos a dar unos segundos por si de pronto algún participante tiene alguna pregunta que quiera que respondamos acá en vivo. Mientras tanto, pues comentarles que estamos activamente, principalmente en LinkedIn y Twitter, donde todo el tiempo estamos contando un poco, ¿no?, qué está pasando en la región, qué está pasando en la región en comparación con otras regiones, qué oportunidades hay en la región, y pues estamos compartiendo todo el tiempo este tipo de material como el que les presentamos hoy. Bueno, Gracias. aquí, perdón, una pregunta que hicieron muy rápida, y es que ¿cuál podría ser el impacto al sector externo? Digamos que la respuesta es muy breve y es básicamente depende principalmente pues por país, ¿cierto? Y aquí la pregunta es, la respuesta es que depende principalmente del manejo de deuda y del manejo del riesgo de la deuda. Si digamos los países como veíamos más vulnerables como Argentina, ¿cierto? Y Colombia, no logran, digamos, manejar un poco esta vulnerabilidad, el problema es que esto incluso les podría repercutir mucho más en la vulnerabilidad misma, ¿cierto? Por la devaluación de sus monedas. Y definitivamente, pues aquí es donde el sector externo empieza a verse afectado. Entonces, básicamente, pues depende mucho de cuál va a ser el manejo de cada uno de esos países. Entonces, muchas gracias. Caro, te doy la palabra. No, quería invitar a todos los asistentes, si tienen alguna pregunta pueden escribirla en el chat. Agradecerles por su asistencia, por la presentación tan interesante. Creo que nos da puntos de vista valiosos para nuestra toma de decisiones. Aquí quedo pendiente del chat mientras esperamos ver si hay alguna otra pregunta. No sé, Nico, si tú tengas alguna otra ahí directamente que te han enviado a ti. Mientras esperamos si tenemos alguna otra distinta, por favor me avisan. Les recuerdo que somos una multinacional británica con presencia en más de 18 países del mundo, con más de 30 años de experiencia haciendo esto. Entregamos información a través de tecnología, nacimos como una compañía de tecnología que provee información. Hoy con 3 plataformas, SAIC o CEIC, como nos conocen en el mercado anglo, que es nuestra plataforma, la que utilizamos para extraer parte de la información que hoy vimos, plataforma de información macroeconómica de todas las economías del mundo, algo así como 220 economías hoy están cubiertas por SAIC. EMIS, por la que más nos conocen en Latinoamérica, que reúne información de economías emergentes, información sectorial, información financiera. Particularmente apoyamos tareas relacionadas con inteligencia de mercados, inteligencia de negocios, planeación estratégica, control de riesgos, análisis de crédito, una plataforma bastante robusta con más de 5.000 fuentes de información. De SAIC olvidé contarles que son más de 7 millones de series macroeconómicas. Y recientemente Red, nuestra última adquisición, una plataforma que cubre información de mercado de capitales, especialmente de deuda, de empresas que emiten deuda, y sobre las cuales es necesario tener información a tiempo para tomar decisiones, posiciones de entrada o de salida como inversionistas en estas empresas.
Esa información se reúne a través de noticias o eventos relevantes que nos ayuden a tomar esas decisiones. Esas son nuestras plataformas. Muchas gracias a todos los que se mantuvieron durante estos 50 minutos, 55 minutos. Cualquier otra pregunta que tengan, en nuestros canales están abiertos, nuestras redes sociales, nuestros correos electrónicos, por ahí nos pueden escribir. Estamos prestos a atenderlos y ayudarlos con cualquier inquietud y a seguir teniendo este tipo de iniciativas que nos ayuden a tener un poco más de información sobre contextos locales, regionales, globales, relacionados con principalmente temas económicos y financieros. Gracias, Jorge, gracias, Nicolás, por toda la información. Feliz día para todos, les deseamos feliz miércoles y nos vemos en el siguiente webinar. Caro, muchas gracias. Gracias, Caro. Gracias a ustedes.